¿Qué harías si, en un solo día, todo lo que amas desapareciera? Tu hogar, tu familia, tu salud, todo lo que has construido. Así comienza la historia de Job, un hombre que enfrentó lo inimaginable, pero encontró en su fe un ancla que lo sostuvo en medio de la tormenta. Hoy descubrirás el secreto poderoso de esta historia, un secreto que cambiará la forma en que enfrentas tus propios desafíos. Quédate con nosotros hasta el final de este video y suscríbete para explorar más relatos bíblicos que iluminan el camino hacia la esperanza. En la vasta y antigua región de Uz, había un hombre cuya reputación lo precedía por su rectitud e integridad. Job era su nombre, y las Escrituras lo presentan en el capítulo 1, versículo 1 del libro que lleva su nombre, describiéndolo como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estas palabras no solo delineaban su carácter, sino también el lugar especial que ocupaba en el corazón de Dios. Job no era simplemente un hombre rico, era un modelo de virtud y devoción. Su vida reflejaba equilibrio y propósito, y su nombre resonaba entre los pueblos como alguien cuya conducta era irreprochable. En aquella época, la riqueza de un hombre se medía por la magnitud de sus posesiones, y Job era abundantemente bendecido. Según el capítulo 1, versículo 3, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Estos números no eran meros datos, representaban el fruto del favor divino sobre su vida. Además de su riqueza material, Job tenía una gran familia. 10 hijos llenaban su hogar de alegría, 7 varones y 3 mujeres. Cada uno de ellos disfrutaba de una vida de abundancia y su unión era evidente en las fiestas que organizaban regularmente. En el capítulo 1, versículo 4, se menciona que los hijos de Job celebraban banquetes, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Estas reuniones no eran simples celebraciones, sino un testimonio de la armonía familiar que reinaba en el hogar de Job. Sin embargo, lo que verdaderamente distinguía a Job no eran sus riquezas ni su numerosa familia, sino su profunda relación con Dios. A pesar de toda su prosperidad, Job jamás permitió que su corazón se apartara de su devoción al Señor. Se levantaba temprano, y por cada uno de sus hijos ofrecía sacrificios a Dios. En el capítulo 1, versículo 5, se relata como Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Este acto de intercesión no era por obligación, sino por amor. Job entendía que, aunque sus hijos vivieran en bendición, la conexión con Dios era lo más importante. La vida de Job era el reflejo de lo que muchos considerarían perfecto: abundancia material, una familia unida y una fe inquebrantable. Su hogar estaba lleno de risas, sus tierras estaban colmadas de frutos, y su corazón estaba firmemente anclado en el temor de Dios. Pero lo que ni Job ni los que lo rodeaban sabían era que esta vida perfecta sería puesta a prueba. En los cielos, se gestaba un desafío espiritual que pondría en juego no solo sus bienes materiales, sino también los cimientos de su fe. Mientras Job vivía en la tierra de Uz, ajeno a los eventos que se desarrollarían, una escena trascendental tenía lugar en el reino celestial. En el capítulo 1 del libro de Job, leemos que los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos estaba Satanás, el adversario. Su presencia no era casual, pues su naturaleza siempre busca desafiar la obra de Dios y sembrar dudas en los corazones humanos. El Señor habló primero, preguntándole: ¿de dónde vienes? Satanás respondió: de rodear la tierra y andar por ella. Este diálogo revelaba que Satanás había estado observando a los hombres, buscando oportunidades para tentar y acusar, como hace desde el principio de los tiempos. Dios, confiado en la integridad de Job, le preguntó al adversario: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estas palabras, que encontramos en el capítulo 1, versículo 8, reflejaban no solo la vida ejemplar de Job, sino también el lugar especial que ocupaba en el corazón de Dios. Satanás, sin embargo, no se dejó impresionar. Con desdén, replicó: ¿acaso Job teme a Dios sin motivo? ¿No has puesto un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Bendijiste la obra de sus manos, y sus posesiones se han multiplicado en la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. Esta acusación, registrada en los versículos 9 al 11, no era solo un ataque contra Job, sino también una afrenta directa a la fidelidad del hombre hacia Dios. El adversario insinuaba que la devoción de Job era superficial,
basada únicamente en las bendiciones materiales que había recibido. En esencia, Satanás estaba afirmando que los hombres no pueden amar verdaderamente a Dios por quien es, sino solo por lo que les da. Esta era una acusación grave, que iba más allá de Job y tocaba la misma esencia de la relación entre el Creador y su creación. Dios, en su infinita sabiduría y confianza en Job, aceptó el desafío, pero estableció un límite: todo lo que Él tiene está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre su persona. Estas palabras mostraban que, aunque Dios permitía las pruebas, no daba libertad absoluta al adversario. Satanás, limitado por la soberanía divina, solo podía actuar dentro de los límites que Dios había establecido. Con el permiso otorgado, Satanás se dispuso a probar a Job, convencido de que lograría quebrantar su fe. Este diálogo celestial marcó el inicio de una batalla espiritual de proporciones cósmicas, donde la lealtad de Job no solo sería probada, sino también su amor y reverencia hacia Dios. En esta escena, el libro de Job nos da un vistazo profundo a la naturaleza del sufrimiento humano y su relación con los propósitos divinos. No se trata de un simple castigo o recompensa, sino de una prueba que revela la verdadera esencia de la fe. Job, aunque no lo sabía, estaba a punto de enfrentar una de las pruebas más severas jamás registradas, una prueba que pondría a prueba no solo su paciencia, sino también su alma misma. En la tranquilidad de un día aparentemente común, la vida de Job cambió de forma radical. Satanás, habiendo recibido permiso del Señor para probar a Job, no perdió tiempo en actuar. Las tragedias comenzaron a suceder una tras otra, como si un torrente de calamidades se desbordara sobre la vida de este hombre justo. El primer golpe vino en forma de un mensajero que llegó corriendo, con el rostro marcado por el pánico, diciendo: «Estábamos arando con los bueyes y las asnas pastaban cerca, cuando de repente los sabeos cayeron sobre nosotros, los robaron y mataron a todos los siervos con la espada. Solo yo he escapado para traerte la noticia». Antes de que Job pudiera procesar estas palabras, un segundo mensajero entró apresurado. Fuego de Dios cayó del cielo y consumió las ovejas y a los pastores que las cuidaban. Solo yo he escapado para traerte la noticia. La mención del fuego divino añadía un aire de misterio y temor, como si los cielos mismos se hubieran vuelto en contra de Job. Pero no terminó ahí. Apenas el segundo mensajero terminó de hablar, un tercero llegó jadeando. 3 bandas de caldeos nos atacaron. Saquearon todos los camellos y mataron a tus siervos. Solo yo he escapado para traerte la noticia. La sucesión de desastres era abrumadora, pero lo peor estaba por venir. Un cuarto mensajero entró con el rostro descompuesto y lágrimas en los ojos. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, cuando un gran viento vino del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa, y ésta se derrumbó sobre ellos. Todos han muerto. Solo yo he escapado para traerte la noticia. La magnitud de estas pérdidas es casi imposible de imaginar. En un solo día, Job perdió toda su riqueza, su sustento, lo más doloroso de todo, a sus hijos. Las escrituras relatan que Job se levantó, rasgó su manto en señal de duelo y se afeitó la cabeza, un gesto tradicional que representaba la más profunda aflicción. Sin embargo, en lugar de maldecir o renegar, Job se postró en tierra y adoró. Con una fe inquebrantable, proclamó: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Pero Satanás no había terminado con él. Insatisfecho con los resultados, regresó al cielo para acusar a Job nuevamente. Según el capítulo 2 del libro de Job, Satanás dijo: «Piel por piel. Todo lo que un hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende tu mano y toca su carne y sus huesos, y verás si no te maldice en tu propia cara». Dios, confiando una vez más en la integridad de Job, le permitió a Satanás afligir su cuerpo, pero estableció un límite claro: respeta su vida. Satanás golpeó a Job con llagas malignas que cubrieron su cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. El dolor físico era insoportable. Job se sentaba entre las cenizas, usando un pedazo de barro para rascarse y tratar de aliviar su agonía. En medio de esta terrible aflicción, la voz de su esposa resonó con desesperación: «¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Su reacción era comprensible. Ella también había perdido a sus hijos y había visto cómo todo se desmoronaba. Pero Job, firme en su fe, le respondió: «Recibiremos de Dios el bien y no el mal». A pesar de todo lo que había ocurrido, Job no pecó con sus labios ni renegó contra Dios. Sin embargo,
El sufrimiento no era solo físico y material, era también espiritual y emocional. Job comenzó a sentir el peso de su dolor y a reflexionar sobre la mortalidad y la condición humana. En el capítulo 3, Job finalmente rompió su silencio y expresó su lamento. Perezca el día en que nací y la noche que dijo, ha sido concebido un varón. ¿Por qué se da luz al que sufre y vida a los amargados de alma? Este lamento no era un acto de rebelión, sino un grito humano de alguien que intentaba entender el propósito de su sufrimiento. Job, aunque quebrantado, aún buscaba sentido en medio de su dolor, confiando en que Dios tenía un plan, aunque no podía verlo. La noticia del sufrimiento de Job llegó a oídos de 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Estos hombres, conocidos por su sabiduría, decidieron reunirse y viajar juntos para consolar a su amigo. Sin embargo, al llegar a Uz y verlo desde lejos, apenas pudieron reconocerlo. La piel de Job estaba cubierta de llagas y su apariencia reflejaba el profundo sufrimiento que consumía tanto su cuerpo como su alma. Al ver su estado, levantaron sus voces y lloraron. Rasgaron sus vestiduras y se echaron polvo sobre sus cabezas como señal de duelo. Por 7 días y 7 noches se sentaron junto a Job en silencio, sin pronunciar una palabra, pues veían que su dolor era inmenso. Pero el silencio no duró para siempre. Los amigos comenzaron a hablar, tratando de dar sentido al sufrimiento de Job. Elifaz, siendo el mayor, habló primero. Con un tono que mezclaba empatía y acusación, insinuó que el sufrimiento de Job debía ser consecuencia de algún pecado. Recuerda, por favor, ¿qué inocente ha perecido? Los que harán iniquidad y siembran maldad, eso cosechan, dijo, sugiriendo que las calamidades que habían caído sobre Job eran el resultado natural de sus acciones. Bildad tomó la palabra después, siendo más directo y crítico que su otro amigo. En su razonamiento, si los hijos de Job habían muerto, debía ser porque habían pecado contra Dios. Además, animó a Job a buscar a Dios y arrepentirse, asegurándole que, si lo hacía, el Todopoderoso restauraría su vida. Aunque sus palabras parecían tener un tono de consejo, ignoraban por completo la realidad de que Job no había cometido pecado alguno para merecer tal sufrimiento. Finalmente, Zofar, el más duro de los 3, habló con severidad y sin mostrar compasión. No solo asumió que Job era culpable, sino que incluso lo acusó de esconder pecados aún mayores. Sus palabras fueron como dagas en el corazón de Job, quien, ya quebrantado por sus pérdidas, se encontró defendiendo su inocencia frente a quienes debían consolarlo. A pesar de la dureza de sus palabras, Job respondió con sinceridad y humildad. Aunque lleno de preguntas hacia Dios, Job sabía que no había cometido ninguna falta que justificara su sufrimiento. En su angustia, expresó uno de los pensamientos más profundos de su fe: yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo, y después de cómo está mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Estas palabras revelaban una confianza inquebrantable en Dios, incluso en medio de su dolor. Mientras las discusiones continuaban, un cuarto hombre intervino. Era más joven que los demás y había guardado silencio hasta ese momento. Sus palabras trajeron una perspectiva diferente, pues argumentó que el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado, sino que puede ser un medio para enseñar y purificar. Según este hombre, Dios usa las pruebas para moldear a los hombres y acercarlos más a Él. Aunque sus palabras eran más sabias que las de los otros amigos, tampoco ofrecieron a Job las respuestas definitivas que buscaba. Las palabras de los amigos de Job, lejos de consolarlo, añadieron peso a su carga emocional. Sin embargo, estas discusiones y reflexiones sirvieron para preparar el terreno para lo que vendría después: la intervención directa de Dios, quien traería luz a las preguntas que Job no podía responder por sí mismo. Después de los extensos diálogos entre Job y sus amigos, marcados por acusaciones, justificaciones y un mar de preguntas, el silencio que siguió fue tan profundo como el sufrimiento de Job. Pero entonces, cuando parecía que no habría respuestas, Dios mismo intervino. Desde un torbellino, el Señor habló directamente a Job, trayendo una respuesta que no era una explicación, sino una revelación de su poder y sabiduría infinita. La voz de Dios resonó con autoridad: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me responderás. Estas palabras, que encontramos en el capítulo 38 del libro de Job, marcaron el comienzo de una serie de preguntas que no buscaban respuestas humanas,
sino que revelaban la grandeza de Dios frente a la pequeñez del hombre. ¿Dónde estabas cuando yo fundé la tierra?, preguntó el Señor. Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién estableció sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién tendió sobre ella el cordel? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando éste se derramaba saliendo de su seno? Las preguntas de Dios no eran un castigo ni un reproche, sino una invitación para que Job contemplara la magnitud del Creador y reconociera que su sabiduría está más allá del entendimiento humano. Dios continuó describiendo las maravillas de su creación. Habló de cómo alimenta a los animales salvajes, de cómo establece límites al mar, de cómo crea constelaciones en los cielos y da fuerza a los caballos. Todo esto tenía un propósito: mostrar a Job que el Señor no solo es el creador de todo lo visible e invisible, sino también quien sostiene y gobierna todas las cosas con perfecta justicia. La revelación de Dios no buscaba humillar a Job, sino llevarlo a un lugar de asombro y rendición. En ese momento, Job comenzó a comprender que su sufrimiento no podía medirse con la lógica humana. Aunque no se le explicó la razón específica de sus pruebas, Job vio algo mucho más grande: la soberanía y fidelidad de Dios, que opera incluso en medio del dolor. Job respondió con humildad y arrepentimiento. En el capítulo 42, dijo: reconozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que te sea escondido. Por tanto, he hablado lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no conocía. Sabía que siempre estás presente, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Este momento marcó el clímax espiritual en la vida de Job. No era simplemente un reconocimiento de la grandeza de Dios, sino una transformación interna. Job, que había clamado por respuestas, encontró algo mucho más valioso: la presencia misma de Dios. En lugar de exigir explicaciones, su corazón se llenó de reverencia y paz, sabiendo que, aunque no entendiera todos los caminos del Señor, podía confiar plenamente en su bondad y sabiduría. En esta intervención divina, la historia de Job trasciende el sufrimiento humano y se convierte en una lección eterna. Dios no estaba distante, como Job había temido, sino profundamente involucrado en su vida, utilizando incluso las pruebas más dolorosas para revelar su gloria y fortalecer la fe de su siervo. Este encuentro entre Job y Dios es un recordatorio de que, aunque no siempre comprendamos los planes divinos, podemos descansar en la certeza de que Él es justo, soberano y digno de confianza. Después de que Job reconociera la soberanía y la majestad de Dios, el Señor no solo lo honró con su presencia, sino que también actuó en su favor. Lo primero que hizo fue dirigir sus palabras hacia los 3 amigos de Job, quienes habían hablado sin entendimiento. Dios los reprendió diciendo: mi ira se ha encendido contra ustedes, porque no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. En una muestra de misericordia, Dios les dio la oportunidad de reconciliarse y evitar su juicio. Les instruyó que ofrecieran sacrificios y pidió a Job que intercediera por ellos mediante la oración. Job, a pesar de todo lo que había sufrido y de las injustas acusaciones de sus amigos, obedeció al Señor. Oró por ellos con un corazón perdonador, demostrando una fe y una humildad que solo habían crecido tras sus pruebas. Fue en este acto de intercesión cuando comenzó la restauración de Job. En el capítulo 42, versículo 10, se relata: el Señor restauró la fortuna de Job cuando él oró por sus amigos, y le dio el doble de lo que antes tenía. Todo lo que Job había perdido le fue devuelto con creces. Su ganado aumentó a 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Las tierras de Job volvieron a florecer, y su casa se llenó nuevamente de abundancia. Pero las bendiciones materiales no fueron las únicas que recibió. Dios le otorgó una nueva familia. Job tuvo otros 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, y las escrituras destacan algo extraordinario sobre sus hijas. Según el capítulo 42, versículo 15, en toda la tierra no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Además, en un gesto poco común en esa época, Job incluyó a sus hijas en la herencia junto con sus hermanos, reflejando un cambio significativo en su comprensión de la justicia y la igualdad. Job vivió una vida plena después de su restauración. Según el relato, llegó a ver a sus hijos y nietos hasta la 4ª generación, disfrutando de largos años llenos de paz y bendición. Finalmente, murió siendo viejo y lleno de amor por Dios. Esta expresión no solo señala su longevidad, sino también la satisfacción con la que vivió sus últimos años,
habiendo experimentado tanto las profundidades del sufrimiento como la bondad infinita de Dios. La restauración de Job no fue simplemente un acto de justicia divina, sino una manifestación de la gracia de Dios. Aunque había soportado pruebas inimaginables, Job salió de ellas con una fe más profunda y un corazón renovado. Su historia no solo resalta el poder de la perseverancia, sino también la realidad de que Dios siempre tiene un propósito en medio de nuestras dificultades, incluso cuando no lo entendemos en el momento. La historia de Job es un recordatorio eterno de que el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado, sino que a menudo es un medio para moldear, purificar y fortalecer nuestra relación con Dios. A través de sus pruebas, Job aprendió que no se trata de entender siempre el propósito de Dios, sino de confiar en Él, incluso en los momentos más oscuros. Esta historia nos enseña que Dios está presente en medio del dolor. Aunque Job no comprendió de inmediato las razones de su sufrimiento, Dios nunca lo abandonó. La fidelidad de Job demuestra que el verdadero amor y la fe no dependen de las bendiciones materiales, sino de una relación sincera y devota con el Creador. Asimismo, la restauración de Job nos muestra que Dios recompensa la perseverancia. Aunque las pruebas pueden ser duras, el Señor no olvida a quienes confían en Él. Como Job, podemos encontrar consuelo en saber que Dios es soberano y que sus planes son siempre para nuestro bien, aunque no podamos verlo en el momento. La vida de Job también nos enseña la importancia del perdón y la intercesión. A pesar de las palabras hirientes de sus amigos, Job oró por ellos, y esto marcó el inicio de su restauración. Este acto de humildad y obediencia nos recuerda que el amor y la gracia son fundamentales para la vida cristiana. La historia de Job es un testimonio vivo de que, incluso en las pruebas más difíciles, Dios está con nosotros. Quizás hoy enfrentas momentos de incertidumbre, pérdida o sufrimiento. Recuerda que, al igual que Job, no estás solo. Dios tiene un propósito para ti, aunque ahora no lo entiendas. Confía en el Señor con todo tu corazón, porque Él no solo ve tu dolor, sino que también tiene un plan para tu restauración. Como dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Te invitamos a revisar el enlace en el primer comentario para acceder a nuestro curso online, donde podrás profundizar en las Escrituras de una manera creativa y práctica. Finalmente, no te pierdas nuestro próximo video sobre la increíble vida del apóstol Pablo, un hombre que pasó de perseguir a los cristianos a convertirse en uno de los pilares de la iglesia. Dios tiene un propósito para ti, al igual que lo tuvo para Job y Pablo.